Anunciado, de hecho sucedió mientras estábamos en el bloque anterior. Ya está aquí en el estudio Juan Arrizabalaga, ex concejal, integrante de Patria Grande, un militante, podemos decir, por estas horas, con mucha actividad, ¿no? Desde Patria Grande, este espacio que lidera Juan Grabois. Con diferentes actividades a nivel local. Bueno, se acaba de caer el micrófono a vivo. Si no sabes qué, deja eso arriba del escritorio y agarra el micrófono y así no hacemos lío. Sí, sácalo, Juan. Sí, sácalo y listo. ¿Me están ¿Cómo está, filmando? Juan? Sí, esto está saliendo al aire, está ¿Ustedes grabado, me están todo. filmando? Sí, Era sí. todo un chascarrillo, era para tener una entrada. Para como- romper el hielo. Claro, ¿cómo para es? que la gente Quería- diga, oh, ¿qué pasó? ¿Qué Claro. pasó? Y Yo llama la quería atención. llamar la atención y no sabía cómo. Una entrada triunfal, así. Bueno, Entrada está triunfal. bien. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Bien, bien, ¿Todo muy bien? bien, bien. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, imagino, Bueno, bueno, gracias. en la lucha y en la militancia vimos a través de redes, hubo una campaña que se organizó en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, una campaña, salir a contar, imagino, cuál es la propuesta, el proyecto, la idea de Juan Grabois, que no nos olvidemos, fue candidato a presidente o precandidato a presidente dentro, en la única interna que hubo a nivel nacional, dentro, si para definirlo de alguna manera y no dar vueltas con los nombres que van y vienen dentro del peronismo. ¿Cómo fue esa jornada y cuál fue la respuesta que recibieron de parte de los tandilenses? Bueno, así es. Estamos todavía porque no termina la serie de acciones, actividades que estamos haciendo en función de esta campaña, donde por un lado estamos juntando afiliaciones, pero por el otro, esa acción misma nos permite básicamente lo que hacía falta hacer de vuelta, que es ponerte mano a mano y hablar con la gente de la realidad, de lo que pasa, de lo que piensa, de lo que le parece, de lo que te parece y compartírselo. Porque a veces también es como que en este mundo tan mediado, ¿no? Tan mediado, terminamos creyendo aquello que consumimos a través de esas mediaciones. Léase las redes sociales, la tele, el paquete Lo que el algoritmo armado. nos dice. Claro, si alguien te dice que la gente piensa tal cosa, vos terminás pensando que la gente piensa tal cosa. Y la verdad es que, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que piensa la gente. Claro, Ese sacamos a la término, calle. digo, entre comillas, la gente. Sí, sí, como Bueno, las encuestas sí. también. Entonces Claro, todo el las mundo se encuestas. rige Y las por las encuestas, encuestas. ¿viste? Dale. ¿Qué sé Sí, yo? ¿Dónde la hicieron la encuesta? ¿Quién Claro. la hizo? Bueno, tal cual. entonces, por un lado sí, que queremos tener una personería jurídica que nos permita, en el caso del año que viene o en otro momento, presentarnos a elecciones a distintos niveles con un mayor margen de autonomía cuando vos no tenés acuerdo o en tal lado, provincia, ciudad o lo que sea, no te cierra la coalición, los acuerdos o los desacuerdos. Sí, perdón, pero vamos a convenir que esa interna, digamos, fue un poquito mentirosa. Esa, ¿no? Eso más Grabois ahí, fue medio raro, ¿o no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que, no sé, qué sé yo, Cristina subió al escenario con Massa como 5 veces y con Juan no lo acompañó a ningún lado. Ah, bueno. Por eso digo, me parece que está buenísimo que hagan esta idea que tienen, porque de última, si no, siempre estás como esperando a que te den o no la autorización o el acompañamiento. Me parece que de esta forma le da cierta... Sí, nos autonomía. permite una autonomía a distintos niveles, porque además los acuerdos a veces que hay a un nivel no son los mismos que hay en otro, provincial, local, nacional. Entonces, y por otra parte nos parece que son legislativas el año que viene. Ahora retrocedo, ¿no? Porque estoy yendo como muy para adelante, pero en las legislativas hay que crear, son momentos para probar un proceso de creación, de apertura, de renovación, de actualización, que si no lo entendemos de esa manera, en tiempos de crisis, tanto de lo nacional popular como Argentina, y después de una derrota política, bueno, si siguiéramos como en piloto automático, habría que llamarse la atención, digamos, ¿no? Y por otro, con la gente, más allá de que uno siempre está en ese contacto, en ese trabajo cotidiano, sobre todo en los territorios y en distintos procesos previos, hay que volver a hablar. Y la verdad es que a mí me sorprendió, sobre todo con sectores jóvenes
y con jubilados, a ver, salvo alguno que pasa y grita, váyanse a trabajar. La verdad es que no vi a nadie que diga, yo te estoy recontra con Milei, lo rebanco. Y esto es Tandil, ¿eh? Sí. Y sí vi que nos cruzó gente que dijo, yo lo voté a Grabois el año pasado, y la verdad que yo no la conocía. O que se afilió. Gente que frena y en menos de 5 minutos se afilia. Pibes jóvenes, pibas que están empezando la universidad o terminando la secundaria y adultos mayores, jubiladas, jubilados, así que, y laburantes de a pie, ¿no? Porque creo que hay una conversación horizontal que es, bueno, no está bien que lleguemos al 10 o al 15 del mes y que todas sean para el círculo rojo de arriba, todas, ya no hay, por lo escuchás a Milei, lo hayas votado o no, ya te das cuenta que ninguna es para vos. Corta la bocha, no importa. Si votaste a Cristina, a Milei, a Massa, a Grabois, ya está claro que ninguna es para vos y el tipo te dice además, yo no gobierno para vos que me votaste, yo gobierno para este chico, estos grupitos de poder que son muy poquitos. Para la otra casta que es la empresaria. La casta empresaria. La digamos, empresaria. ¿no? Tal cual. Siempre me acuerdo que Grabois decía en su momento, estoy de acuerdo con lo que dice Milei de la casta, antes de que gane igual. Pero digo, como que caló muy profundo esto de la casta porque realmente se ve. O sea, cómo quedan algunos sectores como no, y me parece impolutos. que el otro día el discurso fue claro, ya no hay manera de taparlo claramente. El tipo dice, yo si tengo plata voy a pagar la deuda externa y yo gobierno para estos empresarios. Los empresarios son los genios, los empresarios, no el pyme de acá al frente, ¿no? Los empresarios grandes. Y bueno, y para vos nada, y todo lo que sea para vos está mal, moralmente está mal. Sí. O sea, vos tenés que vivir mal. Bueno, entonces en esa situación hay que entablar un diálogo otra vez. Creo que la tarea principal, va allá del 25, del 27 y de las reuniones de cabezores y todas esas cosas, la tarea es reconstruir el lazo y volver a hablar. Y ahí, porque yo la otra vez escribí un artículo, voy ahora a vender que escribo artículos, hablaba sobre la economía moral de nuestra multitud, ¿no? ¿Qué es esto? La economía moral era un término británico, un marxista historiador, y decía, la gente explota o salta o estalla, él estudiaba una parte de la historia británica, de acuerdo a valores morales, no de acuerdo a la situación material. Consecuencia de la situación material, pero de acuerdo a lo que cree justo o injusto. ¿Por qué? Digo, cuando nosotros decíamos, che, yo llego al 20 o al 25 del mes, y esto está mal, tenés 280 de inflación, ¿no? Digo, en el gobierno pasado. ¿No? Y llegó al 20 y ya era preocupante, asfixiante, veías que te empezabas a endeudar. ¿Cuál es la economía moral? Cuando ahora llegás al 10, estás recontra endeudado y endeudada, y eso es la situación tuya, la mía, la del vecino, la que votó a Milei, el que no lo votó, el que no fue a votar, o sea, es la de una enorme mayoría. Bueno, claro, la verdad es que no se sabe exactamente cuál es, cuando la gente hace clic, che, está mal que llegues al 10. Y hemos tenido esas conversaciones en esta salida a hablar con la gente, a juntar afiliaciones ¿y cómo la ves? No votó ni a Grabois y capaz que ni a Massa. No, la verdad que estoy recomplicada. No llegás a fin de mes. No llego ni al 15. Esa es la conversación que tenés en la calle. Bueno, hay que volver a hablar para que de esa conversación se organice una conciencia y se organice una bronca, no para que la gente vaya a vender falopa en la esquina, porque si llegás al 10, los otros 20 días lo tenés que cubrir con algo, sino para que eso se organice en conciencia y en acción política, social, y que sea para bien, digamos, ¿no? Para una transformación. Me parece que la tarea militante es esa mediación, digamos, ¿no? No decir qué es lo que piensa la gente, sino en este momento donde empieza a construirse una bronca y una desesperanza en función de esta situación actual, o sea, de esta etapa ya, empezar a vehiculizar eso, a canalizar y a nombrarlo, porque lo que parece obvio no es tan obvio, porque es obvio que está mal que todos lleguemos al 10 del mes,
pero hay que nombrarlo y dialogarlo a eso para ponerlo en situación, ¿no? Ujú. Decirlo para reconocerlo. ¿Vos creés que todavía la gente sigue creyendo y sosteniendo? Hay una realidad, Milei ganó con el 60% de los votos, y sigue sosteniendo que vale la pena atravesar esta situación y hacer el sacrificio o ya la gente está empezando a cambiar de opinión? No lo sé, yo creo que lo hemos hablado en una entrevista anterior. Creo que hay una crisis grande en Argentina de muchos años, económica, ideológica, de certidumbres sociales, ¿no? Y eso genera cierto estado de disponibilidad de la gente. Y bueno, esa salida, Milei es esa salida, ¿no? Es ese monstruo que aparece en épocas de crisis, un poco como decía Gramsci. Pero no creo que la gente, no es lo mismo un estado de disponibilidad, digamos, que es pasible de ser convocada desde esta lógica como la que hizo Milei, y creo que porque desde este lado no hubo ninguna convocatoria, en el sentido de una convocatoria a un futuro, era una convocatoria, tenés que cuidar esto que tenés, y el que tenés era 280 de inflación. Claro. Entonces era medio Sí, no en me una época cerraba. de crisis, Sí. ya venías enojado por la pandemia. Sí, con la bola del futuro, decir lo que viene es peor, entonces Claro. conservar lo que tenés. Y bueno, La verdad que no era muy convocante, no porque no hubiese cosas que cuidar, la educación, Sí, la salud, obvio. derechos, Sí. incluso hasta política de subsidio. Ahora te das cuenta, ¿no? Claramente, pero digo, el convocar a cuidar un capitalismo decadente y desigual e injusto, que también era, no importa quién gobernara, bueno, no era muy convocante. En una época de crisis vos tenés que convocar a un futuro y eso implica un cambio. El problema es que creer en ese cambio implica querer cambiar y dos, generalmente pone en tensión privilegios. Entonces, era un poco conservadora la propuesta de este lado. Bueno, ahora, un poco. yo no creo que tampoco la gente coma vidrio, digamos, porque la luz al final del túnel ya fue la propuesta de Macri y la gente ya sabe que no funcionó. Porque el menemismo tenía el 1 a 1 y ese 1 a 1 no está. No hay dólares, no hay 1 a 1, no va a haber y la política es contra vos. Y la política ataca algo que es lo que más valora la gente, que es consumir. Entonces, si vos no llegas a las 10, le estás tocando el culo a lo que yo quiero. No importa que gobierne Milei, pero yo quiero cargar nafta y los 30 días del mes poder cargar nafta. Si vos Claro. no puedo cargar nafta, está todo mal. No, sé, o básicamente tiene un tiempo algo, eso. sí, o básicamente algo que está ocurriendo y son datos del INDEC que la gente está yendo al supermercado a pagar con tarjeta de crédito, en cuotas y aprovechando todo descuento que encuentre. Que cayó la carne, el consumo de carne a nivel Y hay, histórico. claro, y hay una realidad, para cuando vos pagás el resumen de la tarjeta de crédito, eso que compraste en el súper ya lo consumiste. Sí, yo creo que se puede generar un desprendimiento, digamos, de la gente, pero también una crítica y un cansancio con respecto al proceso previo. A lo que había. Sí, ¿qué Y le vamos hay- a ofrecer para que Claro, no sigamos en porque una rueda? Sí. Yo lo creo que no creo que la enorme mayoría del pueblo tenga una identidad política. No creo eso. En eso por ahí disiento con algunos compañeros del peronismo. No creo tal cosa. Creo Hay, que por ejemplo, un 40% indefinidísimo, decís. Porque en su momento se decía que había un 20% que era el que definía las elecciones para, viste, como que había un núcleo muy duro de 40 para un lado, 40 para el otro, y ese 20 que estaba polulando, vos decís que es más todavía. y yo creo que el son menos porcentaje. sólidas Claro. las posiciones, las miradas, son más complejas, digamos. Claro. El voto a veces es más social, es más de época, digamos, no es algo que refleje plenamente las ideas de la gente. Claro. Me parece que sí hay una crisis y que de este lado, en el 45 hubo una opción ante una crisis muy similar, una crisis de época profunda, de todo un modelo económico, político, social, de clases sociales. Y de este lado se entendió que lo que había que gestar era que la gente vaya de la casa al trabajo, del trabajo a la despensa, y bueno, Claro. no fue lo que se propuso en el 45, Claro. fue otra cosa. Sí. Entonces me parece que no se leyó la crisis, no se leyó, se leyó otra cosa y creo que se la sigue sin leer. Eso te iba a preguntar. ¿Se sigue sin leer? ¿Cuál es el rol? Vos dijiste los peronistas y Patria Grande, digamos, dentro del movimiento.
Dentro de lo nacional popular. Ok, sí, no sí, dentro yo soy de... más abierto. Sí. Bien, ¿dentro del peronismo, kirchnerismo también? ¿O esta idea de salir a buscar avales, del acompañamiento de la gente, de salir a charlar, de tener sus propios afiliados, de alguna manera arma una columna con la idea o el objetivo de ir a internas y acá hay internas y las internas van a suceder donde tengan que suceder sin el mandato de nadie? No, eso sí, ni hablar. Yo creo que tiene que haber dos cosas. Por abajo tiene que pasar algo. Porque lo otro ya lo hicimos, ganamos el 2019, y fue un fracaso. Entonces, no alcanza con ganar elecciones. Tiene que estar el pueblo con mayor protagonismo y más movilizado. Entonces, tiene que pasar algo. Y no hay que asustarse. Ahora, cuando pasa algo, cuando el pueblo está movilizado, también rompe privilegios de la clase política, de la clase dirigente, de cualquier palo. Entonces, como cuando se movió el feminismo, como cuando se movió la economía popular, como digo, tiene que, no, yo cuando he elaborado el tema de inquilinos, y bueno, algún peronista que era multipropietario, qué sé yo, se enojaba. Bueno, me importa un bledo que se enoje, ¿qué me interesa? Claro. Joder, ponete en la otra vereda, Claro. ponete al lado del frente, no me interesa de qué palo partidario sos. Entonces digo, cuando el pueblo se moviliza, pone en tensión también intereses y privilegios. Y a veces en la política, por más progresista que se sea, se le tiene miedo a que se pongan en tensión ciertos privilegios, intereses o discusiones. Entonces, primero hay que estar de acuerdo en que tiene que haber más protagonismo popular y más movilización popular, porque una política como esta no se lo saca solo por elecciones, no alcanza. Y después, por arriba tiene que haber una actualización y una reorientación más revolucionaria, más emancipatoria. Hay que proponerle otra cosa a la gente y hay que sentirlo y quererlo. Y a mí me parece que hay poca gente en la dirigencia que quiera algo verdaderamente transformador desde lo nacional popular. Y bueno, eso a discusión hay que darla, me parece. Y eso hay poca discusión. Hay poca autocrítica, poca comprensión de la crisis y no hay horizonte. Cuando el horizonte no existe, cuando vos crees que lo mejor es esto, y volvemos al 23, pero de alguna manera se sigue pensando que lo mejor es esto, cuando el horizonte se achica, las prácticas políticas se empobrecen y se corrompen. No se corrompen en términos de dinero, se corrompen porque no tenés horizonte, porque cuando más amplio el horizonte, mayor posibilidades de transformaciones, mayor posibilidad de crear cosas nuevas, mayor posibilidad de hacer una política nueva. Ahora, si la política solo es hacer lo mismo que ya hiciste, ahora o antes, no hay horizonte y básicamente te juntás tres en una mesa y lo que hay que hacer es solo ganar una elección, bueno, no vamos a sacar mucho de eso, no importa quién sea los candidatos. Me parece que hay que volver a pensar un poco la política de este lado, ¿para qué? Y bueno, me parece que eso hay poco. Uno lo trata de dar ese debate. Sí. Bueno, yo quiero Vos una entendés sociedad... que la mesa tiene que ser más amplia. Vos hace un ratito hiciste mención a... Sí, no solo más amplia, con nuevas ideas. A los cabezones que se juntan. Sí, porque hay mucho de la política, digo, bueno, va Massa, me junté, yo acordé tal con tal, va Massa y vos vas acá y vos vas acá, y el pueblo decidió que va Milei. Lo que quiere decir es que hay una desconexión. Sí, hay una no desconexión. compra Vos más. creés que estás decidiendo la realidad y lo decidió la embajada norteamericana y la gente cuando fue a votar. Vos no decidiste nada. Vos te podés juntar con 20 cabezones en una mesa y no decidiste un bledo. Hay una creencia de que sí, hay casi una idea de que es un saber político. Bueno, yo creo que, primero, la gente tiene que romper algo porque la verdad que hablan muy mal de nosotros si llegamos al 10 y en Argentina nadie rompe nada. Hay como una anestesia, ¿no? Hay como un problemita y después, y a mí me parece bien si la gente lo hace, no voy a ponerme en defensor del orden de qué. No, porque también... Pagame la tarjeta si es querés parte defender este orden. 800 lucas de tarjeta, ¿qué me importa? Pero entiendo que es parte de lo que estás diciendo también, ¿no? Esto de salir a hablar y que la gente vuelva a creer que hay otra cosa, que hay otra posibilidad, de otra oportunidad y que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. Sí. Ahora, hay que proponer algo que no sea Claro. solo defender lo que existe. Claro. O sea, está mal esto y vamos a defender... No, hay que proponer un horizonte. Cuando la gente se movilizó el 17 de octubre, no tenía ni la más pálida idea de lo que venía para el futuro. Pero sí entendió que había un futuro posible distinto, que Claro. había otra cosa, que ya
había una posibilidad de gestar una sociedad que no fuera solo la sociedad oligárquica que Claro. conocía. No es que conocía el plan quinquenal. No. total. No había leído el plan quinquenal, pero se movilizó por un horizonte. Bueno, abrimos una puerta y por ahí hay otra cosa después de la puerta. Sí, tampoco es que había un país cercano que había hecho algo similar, entonces sí, bueno, hay que América seguir por Latina eso. venía Sí. todo, algo de Vargas, algo de Cárdenas Sí, allá pero en muy- México, pero no es que había Sí, en tiempos- demasiadas cosas para... Claro. Estaba la revolución Qué bueno. bolchevique en Rusia, pero estamos Claro. recontra lejos. Recontra, Sí. qué lindo México, ¿no? Como para apuntar, ahora sí está lindo para mirar Ahora un poquito. Ahí, Está, pero bueno, me parece que lo que hay que gestar también es un horizonte mucho más amplio. Y yo en eso del horizonte hay pocas melodías nuevas, digamos, ¿no? Tomando ese término que usó Axel. Sí. Tampoco no nombró cuál es la melodía, porque hay mucho Claro. miedo a nombrar cualquier cosa que no sea este capitalismo berreta en el que vivimos y cualquier cosa y como, bueno, no se puede, hay que decir que vamos a fortalecer las inversiones extranjeras y qué sé yo. Y me parece que al final de la crisis salimos todos medio por derecha. Y yo soy de lo que, para mí, muchachos, si viene un pibe que quería vender órganos y se convirtió en presidente, bueno, o sea, a ver si nosotros no nos hacemos tan conservadores y radicalizamos un poco más el horizonte y inventamos algo nuevo. Me parece que ahí debería venir por ahí. No creo que la mayoría del peronismo venga por ahí, pero creo que uno tiene que pinchar para que haya algo más nuevo. Sí. No creo porque no hay reuniones por estas horas. Hablemos de Tandil, si querés, y lo que sucede en lo local. Ustedes en la calle, en el centro, metiéndose en los barrios, charlando con la gente. ¿Y el peronismo? Yo creo que en Tandil no hay más oposición, ¿no? Ok. No es un bardeo, sino es una hipótesis, digamos. Creo que no hay oposición porque hay una idea de que a Lungui se lo sucede y por lo tanto no hay que tocarlo el culo a Lungui. Bueno, nosotros somos de la idea que eso está mal éticamente y está mal políticamente. No me interesa si después gana Rogelio, gana Santa Marina o qué yo. Creemos que está mal porque la lucha es por es por un modelo de ciudad, por una concepción de la sociedad civil, por una hegemonía ideológica conservadora que hay en Tandil, y que eso hay que dar una disputa, y que no es solo suceder personas en el poder. Y que tampoco es que lo haces después del poder, después cuando llegaste al gobierno y qué sé yo. Y creo que hay un acuerdo en que nadie toque nada, de hecho porque la estrategia de los 3/3, si crece Santa Marina mejor, porque nos da la posibilidad de que caiga un poco Lungui y poder tener una opción. Somos muy críticos de esa idea, de esa hipótesis. ¿Cae Lungui? ¿Eh? Si sube Santa Marina es porque cae Lungui. Sí, Le yo quita creo votos, que le supuestamente. quita voto a los dos. Sí. Ah, el peronismo también. Pero en el quitarle Claro, pero voto fue a la los dos, estrategia de Milei, mirá cómo nos... ¿no? Esa fue la estrategia que se tuvo en las nacionales también. Hagámoslo tal crecer cual. a Milei porque así le saca votos al PRO, le cuidamos las urnas, Sí, sí. lo Por lo metemos menos en algún todos los sector sostenía esa hipótesis, sí. medio que... El entiendo masismo, que pasó eso. básicamente. El masismo entiendo que- sostenía la hipótesis que tenía que crecer Milei. Y No, se- porque y hay se- que y nombrar le- las y le Fue cosas. salió- mirá bárbaro. y le Le salió fue muy mal. bien a Massa entonces. Sí. salió muy- Eso pasa cuando pensás solo, cuando pasás mucho tiempo en tu mesa y pensás Claro. solo las No cosas. ganó, pero ganó. Y yo la verdad que ya estoy un poco hinchado también las guindas de que tengamos que estar votando gente que no queremos votar. O sea, ya me parece que eso ya no se tranza más. Sí, no es nuevo eso. No, No, ya no está. es de la última elección. No. Viene... Hasta los más... Bueno, Para mí ahí- hay que y gestar algo más, hay que bueno, gestar algo más. ahí la pregunta, ¿no? ¿Hay algo nuevo que se esté construyendo? Digo, Grabois fue candidato una sola vez. Pero digo, Nosotros ¿Grabois somos puede un ser la vector, figura o tiene que, somos un vector, tiene pero que hay venir que hacer alguien mucho más. disruptivo de la misma forma que Milei, no con la misma línea, no sé si me explico, no desde lo ideológico, sino desde lo Sí, comunicacional, si querés. Sí. Tiene que aparecer alguien así, alguien nuevo, Tiene que no sé si un aparecer- outsider, pero digo, Kicillof puede ser una figura. Kicillof es una figura, no es un outsider, pero sí No. es una figura. Eso no hay duda. Primero porque es el gobernador de la provincia más grande. Segundo Sí. porque evidentemente gana elecciones incluso cuando el peronismo pierde. O sea que evidentemente hay alguna distinción. Y hoy es uno de los mejores, ¿cómo Sí, se los dice? que están... En términos Mejor de imagen. imagen pública, tanto para
la derecha o para el peronismo, evidentemente Kicillof está bien parado. Sí, porque hay algo de que se despega, ¿no? Sí, También. ha decidido confrontar en términos discursivos, en el sentido de pararse desde el primer día en contra del gobierno, no especular por tener una gestión tan importante y con tantos compromisos y sabiendo que no sabes lo que viene, Sí. y vos estás al frente de una provincia como Buenos Aires. Por lo tanto, creo que hay una valoración de eso. Bueno, veremos. Yo creo que evidentemente Kicillof es una de las personas que va a ser un vector, una referencia, me parece, evidentemente, dentro de todo este campo. Me parece que después hay una interna con Cristina, con la Cámpora, que bueno, veremos qué resultado tiene. Ustedes ya están fuera de ahí. Están Nosotros fuera de no eso. estamos en ninguna interna de esa característica. En todo caso, en una interna de proyecto. O sea, bueno, ¿cuál es el proyecto? Porque, a ver, ya estuvo Massa, Kicillof, Cristina, Alberto. No es que hubo otras personas, salvo Alberto. Entonces, y fue todos puesto. juntos también fracasó. Entonces, evidentemente hay algo más, no porque no sean capaces, no porque no todos sean mala gente, pero evidentemente falta algo más y evidentemente no fue solo culpa de Alberto. ¿No? Entonces, No, claro. falta algo más. Y lo que es algo más es rediscutir un proyecto político y rediscutir una forma de hacer política. Volver a las Porque bases. esas dos cosas están... Volver a las bases, y no solo las bases, sino el vecino, el que no está organizado con vos. La gente, el público se renueva. Volver al barrio. Volver al mano a mano, reconstruir un lazo social que se rompió, reconstruir una lectura de la realidad menos mediada, y volver a postular un proyecto, porque algunas cosas que se hicieron entre el 2003 y el 2015 eran nuevas. Quizás no tan nuevas en la historia argentina, pero eran nuevas en cuanto a que al venir del neoliberalismo, eran como, bueno, no es lo mismo la nacionalización de YPF en el 2012, ¿no? O la asignación universal, en su momento la ley de medios, la política de derechos humanos, bueno, perfecto. En ese momento eran cosas que vos estás planteando hacia construir un horizonte, hacia adelante, un futuro. Bueno, ahora tenés que volver a plantear algo y me parece que ahí no hay mucha letra. Nosotros decimos, bueno, tenemos un plan de desarrollo humano integral, queremos una Argentina donde los recursos estratégicos sean nuestros, queremos ir a una política donde el Estado tenga una política de planificación y de vínculo internacional con los países emergentes y una política donde hay que discutir en serio la justicia social, el acceso a la tierra, el techo, el laburo. Y eso no depende de poner gente piola y de tener ideas piolas. Claro. Porque la política implica una relación de poder. Entonces, Sobre todo cuando las personas no son piolas y no tienen ni idea piola como Alberto. No, bueno, eso ni hablar. Si además para ganar pones gente que no es piola ni tiene ideas piolas. Es como Que me bueno, seduzca es un combo. poco por algún lado. Porque me Encima parece que pobre hay también, que digamos todo, reconocer le vino que hay- la pandemia, o sea, no ayudó nada a la historia. No, No lo no, ayudó. no le ayudó nada. No, pobre. en nada. Pero además, vos venís de Scioli, Alberto y después Massa. Sí. Bueno, claramente no estás proponiendo algo No, nuevo. claro. Entonces me parece que Claro. algunas elecciones han sido equivocadas, porque también se perdió, porque en el 15 también se perdió, en el 23 también se perdió, entonces la idea de que hay que ser más conservadores para ganar no parece haber funcionado, porque de 3 perdiste 2 y la que ganaste fracasaste, entonces evidentemente de esas cosas en política no se hacen reflexiones, como que el que hace política y tiene la lapicera siempre cree que tiene razón, Claro. confunde la lapicera con la razón. Me parece que hay que cambiar algo de política. Es que no Y a hay- nivel local también. Perdón, pero no hay mejor cuestión fáctica real de que la gente lo votó a Milei porque quería que cambien las cosas, claramente. claro, o sea, sí. eso ya está. Sí, creo. O sea, la gente quiere que Sí. se cambie la estructura. Tampoco te digo hacer la revolución, ¿viste? Sí, pero bolchevique, quería un cambio. Pero sí que queremos un cambio. La gente no se Y no conforma había con un- lo que tiene. no Siempre había un queremos término progresar, medio. Siempre queremos avanzar, No. queremos seguir. No es que quiero cuidar mi huertita y que quede todo como está. Nadie quiere. Por Todos supuesto. siempre queremos crecer. Sí. Aunque Sí, sea un sí, poquitito. aunque Yo creo que hay un poco más agotamiento cuota, de dos temporalidades. Una, la del 2003, ahí hay un agotamiento, un agotamiento objetivo, digamos, de ese conjunto de políticas, no porque no hay un montón de cosas que cuidar y que están buenas, pero hay un agotamiento objetivo, hay una crisis en Argentina económica hace muchos años, institucional, digamos, hay una corrupción de las instituciones judiciales, mediáticas, de la política. El mundo tiene su El juego mundo también. está medio en crisis. Sí.
Hay que jugársela, y me parece que esa de no terminar de jugársela nunca a nivel internacional no termina de encajar, digamos, ¿no? Hay que jugársela. Y después hay una crisis también de la temporalidad del 83, de la democracia, digamos, ¿no? La falsa democracia. La democracia de derecha. Ahí, ya lo han dicho, ¿no? La insatisfacción democrática, dijeron uno, lo que sea, pero me parece que esas dos temporalidades están en crisis. Bueno, eso no quiere decir que vos tirás el agua y el borrego, digamos, que nada sirvió, nada sirve y nada de eso sirve. No. Pero vos tenés que, cuando entran en crisis cosas, vos tenés que proponer hacia el futuro. Claro. Y me parece que ahí no hay proposición. Digo, me parece que eso pasa a nivel local y pasa a nivel nacional. Sí. Y ahí hay que dar el primer debate. La primera interna, si se quiere, es, che, loco, ponerle un nombre. Hemos dejado de soñar qué sociedad queremos vivir. No cuánta distribución de sueldo tenés, cuánta... no. ¿Qué sociedad querés vivir? Yo quiero vivir una sociedad, no es solo. Después de ahí ordenás el techo, la vivienda, la nafta, la tarifa, la jubilación. Todo eso depende de en qué tipo de sociedad querés vivir. De quién es el litio, de quién es vaca muerta, quién va a controlar los puertos, cómo hacemos con el narcotráfico. Está bien, todo es y podés agregar 20 temas más. Sí. La cosa es, eso se ordena en función de un ideal de sociedad. No es un ideal, no es una suma de políticas públicas, no es una suma de ganar o perder elecciones. Sí. No es que Milei ganó y antes ganó Alberto y antes ganó Macri. No, hubo una crisis en Argentina. Y hay que rediscutir en qué sociedad queremos vivir. Milei, mintiendo, volaseando, propuso, de manera muy abstracta, casi un ideal de sociedad. Y él se cree un reformador social. Lo está convencido, y me parece que queda absolutamente claro cada vez que opina de manera organiza las palabras y las ideas, queda más claro, digamos, ¿no? No, con orgullo es el gobierno que más ajustó en la historia del mundo, de la humanidad. Y le chupa huevo todo. Sí. No le interesa nada, no le teme el conflicto social, porque él cree que está haciendo una reforma anarcocapitalista, lo que sea. Bueno, de este lado necesitamos no un loquito, sino de alguna manera organizar las ideas en torno a qué sociedad queremos vivir, y no se hace repitiendo abstracciones. ¿No? Hay que soñar, querer y pensar y nombrar eso, digamos, ¿no? Y me parece que ahí está faltando. Me parece que nos falta a nivel local, nos falta a nivel nacional, porque quizás lo más importante. Bueno, uno tiene, porque haga esa crítica, tiene todas las respuestas, no, claro. Pero por lo menos salís de la perplejidad, que es como el signo de la época, ¿no? La perplejidad en torno a qué pasó, ¿no? O qué pasa, o qué le pasa a la gente, todo es perplejidad. Claro, salir a charlar con la gente. La política tiene que hacer algo más que quedar en la perplejidad y en la repetición. Sí. Y tiene que reconstruir un horizonte, reconstruir un diálogo, y bueno, y caminar, y ser un poquito más abierta, muchachos, porque yo siempre digo esto con respecto a un poco a lo de Moreno. Si alguien se ponía el 17 de octubre en Plaza de Mayo, en la entrada de Plaza de Mayo, ahí en Avenida de Mayo, a pedir carnet partidario, no sucedía el 17 de octubre, porque nadie era peronista ni era afiliado a nada. Y si era afiliado al Partido Laborista. Claro. Me parece que a veces se hacen lecturas erróneas. A veces. No, muchachos, hay que volver acá. El único con el que te tenés que unir es con el laburante a pie. No importa ni a quién votó, ni a qué piensa, si tiene 2 o 6 hijos, si se llama Juan o se llama Pedro. Digamos, las revoluciones se hacen con el pueblo. Sí. Si no, no entendimos nada de la historia, digamos, ¿no? Juan, la última, por lo menos de mi parte, hablabas de que esta movida que hicieron en la provincia de Buenos Aires, bueno, que Tandil estuvo incluido saliendo a buscar afiliados, ¿no? Y a charlar con la gente y invitar a la gente a que se sume a Patria Grande. ¿Qué otras actividades tienen planeadas? Bueno, venimos también haciendo convocatorias a sumarse al laburo barrial, con algunas brigadas, a los territorios, el laburo de los merenderos, de educación, de salud comunitaria, de comedores, bueno, de un laburo más comunitario, donde empieza el diálogo, a veces en la libertad de ir a ayudar o en la necesidad de acercarte a un lugar donde te tiren un centro. En esas dos cosas que se combinan a veces en el territorio, ¿no? Las ganas de hacer algo por alguien
y la necesidad de acercarte a que alguien te tire un centro porque estás en la lona. Claro, porque no sabes para qué lado salir. En esa combinación surgen cosas y también hemos hecho una convocatoria a distintas actividades y con esto de las afiliaciones vamos a continuar todo el mes en la esquina del centro, en los barrios, saliendo también a timbrear y a ver qué, bueno, vamos a hablar de manera directa, a ver qué onda, a ver qué es lo que está pensando nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Muy bien. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Camina Ahí porque... está la responsable. Acá Me está prometió un montón de cosas para que ¿En venga. serio? ¿Para que venga? Sí, ¿Y no porque cumplió yo ninguna? no existo. Cami, ¿qué prometiste? Yo no existo, pero me hago la figurita de difícil. No voy a ninguna entrevista de nada. Gracias. Ya. Bueno, Está bien, yo, nos quedamos afuera, Juan. Tiene preferencia. Nos quedamos Renuncié a afuera. todas las entrevistas de inquilinos que tenían ya nacional, de política, locales también, todo. Me estoy en otra. Está en esta. Pero acá vengo cada tanto. Sí, acá hay que Sí, estar, acá hay que estar siempre. Gracias, Juan. No, Gracias, a ustedes. muchas gracias. Gracias a ustedes.